Saludos, doctores. El tema de nuestro grupo es factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes de microanatomía humana en la Universidad Evangélica de El Salvador en el ciclo 1 2021, y a continuación vamos a proceder a la defensa del anteproyecto de investigación. Situación problemática. Actualmente, el consumo de tabaco, específicamente en los adolescentes y adultos jóvenes, es uno de los principales problemas en los sistemas de salud pública, ya que su consumo tiene consecuencias no solo en la salud, sino también en la economía de estos individuos. Por otra parte, existen distintos factores, como por ejemplo la falta de estabilidad psicosocial, inmadurez, influencia de otros jóvenes y también la situación económica, las cuales provocan un consumo de tabaco y otras sustancias desde una temprana edad. Y asimismo, el ambiente en el que estos individuos se desarrollan, ya sean discotecas, bares, conciertos, entre otros, y también la presión social, que es muy marcada en estas ciudades, desencadenan una serie de eventos como lo es la necesidad de probar estas sustancias y como posible consecuencia ocasionar una adicción. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud afirma que en nuestro país 5.000 personas mueren al año por enfermedades asociadas al consumo del tabaco y la inhalación del humo ajeno. Y es por esta razón que se asegura que en el mundo son 7 millones de personas las que fallecen al año por el tabaquismo. Y dado que los estudiantes de doctorado en medicina, por la elevada carga académica que llevan, manejan niveles de estrés muy altos, y la Universidad Evangélica de El Salvador no es la excepción. Justamente al comienzo del segundo año, en donde se empiezan a llevar materias absorbentes como lo son Anatomía Humana 2, Fisiología y Bioquímica 1, Microanatomía Humana y Estadística Médica. Enunciado del problema. ¿Cuáles son los factores asociados al consumo de tabaco en los estudiantes de medicina cursando la materia Microanatomía Humana en la Universidad Evangélica de El Salvador de enero a junio en el ciclo 1 2021? Objetivo de la investigación: determinar los factores asociados al consumo del tabaco en los estudiantes de medicina de microanatomía humana en la Universidad Evangélica de El Salvador en el ciclo 1 2021. Como objetivos específicos de nuestro trabajo tenemos el identificar los factores asociados al consumo del tabaco en los estudiantes de microanatomía humana en el ciclo 01-2021 y estimar la asociación entre los factores y el consumo del tabaco en los estudiantes de microanatomía humana en el ciclo 01-2021 a través de la prueba de chi cuadrado. La investigación tiene como finalidad el reconocer los factores que influyen al consumo del tabaco, las causas y los efectos que produce este a nivel personal, social y académico de los estudiantes de medicina que cursan microanatomía humana sección 1 en la Universidad Evangélica de El Salvador del ciclo 01-2021. Por lo tanto, la interrogante de mayor relevancia son los posibles riesgos para la salud de los individuos. De igual manera, la dependencia al tabaco que éste produce, y a pesar de que los múltiples interrogantes que envuelven al fenómeno de los cigarrillos convencionales, su popularidad va en aumento y cada vez son más las personas que lo consumen. No obstante, aunque la prevalencia de usuarios de los cigarrillos convencionales va rápidamente en aumento, no se ha logrado definir un patrón de los usuarios de estos. Por consiguiente, los estudiantes de medicina cursantes de la materia de microanatomía humana sección 1 en el ciclo 01-21 se ven afectados por el consumo del tabaco mediante los cigarrillos convencionales, además de que en nuestro país hay una escasez de estudios publicados que determinen o evalúen la situación de estos productos en la población. Todo lo anterior, en base a la información actual sobre este tema, es necesario profundizar más, no solo para dar a conocer los factores asociados al consumo del tabaco a través de los cigarrillos convencionales, sino también para lograr una mayor evidencia sobre las múltiples interrogantes del uso de estos dispositivos, estudiando directamente a la población usuaria. En conclusión, podemos decir que en este trabajo de investigación se propone realizar un estudio
que reconozca factores asociados al consumo del tabaco. De este modo, a través de los resultados obtenidos, se podrán dar a conocer dichos factores y a la vez realizar una aproximación para definir el patrón de consumo del tabaco. La investigación que se lleva a cabo es de un enfoque cuantitativo, debido a que es un proceso metódico que se utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de poder probar la teoría. Se recolectará la información acerca de las variables de los factores asociados al consumo del tabaco en estudiantes de microanatomía humana en el ciclo 01-2021 de la Universidad Evangélica de El Salvador, puesto que la investigación es de un tipo correlacional, con el propósito de detectar si las variables se encuentran conectadas entre sí. Por la forma en que se analizarán los datos de las variables recopiladas en un periodo de tiempo determinado, que viene siendo el ciclo 01-2021, y con base a una muestra de estudiantes, este estudio será denominado transversal. Enfoque y tipo de investigación. La investigación que se lleva a cabo es de un enfoque cuantitativo, debido a que es un proceso metódico que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y análisis estadístico, con el fin de poder probar la teoría. Unidades de análisis. El estudio se realizará en los estudiantes que están cursando la asignatura de microanatomía humana en la sección 1 durante el ciclo 01-2021 en la Universidad Evangélica de El Salvador, ubicada en el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador. Tomaremos en cuenta los siguientes criterios. Criterios de inclusión: que sea estudiante de la Universidad Evangélica de El Salvador, estudiante de la Facultad de Medicina, estudiante de doctorado en Medicina, estudiantes que cursan la materia de microanatomía humana, estudiantes que sean de la sección 1 de microanatomía humana, estudiantes del ciclo 01-2021, estudiantes del sexo masculino y femenino. Dentro de los criterios de exclusión de nuestra investigación tenemos los siguientes. Bueno, primero no se tomarán en cuenta aquellos estudiantes que no estén cursando la materia de microanatomía humana. Como segundo criterio de exclusión, tampoco aquellos estudiantes que sean de otras facultades o aquellos que no sean de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y como último criterio tenemos claro aquellos estudiantes que no deseen participar en nuestra investigación. La población. ¿Cuál va a ser la población de estudio para esta investigación? Bueno, vamos a utilizar a la población de estudiantes que estén cursando la materia de microanatomía humana, específicamente la sección 1, esto es el ciclo 1 del año 2021 de la Universidad Evangélica de El Salvador, que se encuentra ubicada en el departamento de San Salvador, El Salvador. En esta diapositiva podemos observar la operativización de las variables, donde encontramos nuestro tema. ¿Cuál es? Son los factores asociados al consumo de tabaco en los estudiantes de microanatomía humana en la Universidad Evangélica de El Salvador en el ciclo 01-2021. Dentro de nuestro objetivo general tenemos determinar los factores asociados al consumo del tabaco en los estudiantes de medicina de microanatomía humana en la Universidad Evangélica de El Salvador en el ciclo 01-2021. Luego tenemos uno de nuestros objetivos específicos, que es identificar los factores asociados al consumo de tabaco en los estudiantes de microanatomía en el ciclo 01-2021. ¿Cuál es nuestra unidad de análisis? Bueno, los estudiantes de segundo año que estén cursando la materia de microanatomía humana, la sección 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. En la variable conceptual tenemos factores asociados al consumo de tabaco en los estudiantes. Variable operacional. Bueno, esta va a ser definida por factores sociodemográficos, psicosociales y socioeconómicos. Luego tenemos acá los tipos de las variables. Tenemos la cualitativa nominal dicotómica, dentro de la cual el indicador será el sexo, el valor del indicador masculino o sexo femenino. Luego tenemos una de tipo cuantitativa. En esta, el indicador sería la edad.
Tenemos los rangos de 17 a 19 años, de 20 a 22 años y de 23 a 25 años. Luego tenemos una cualitativa nominal dicotómica. En esta, el indicador es el lugar de residencia, es decir, rural o urbano, dentro del valor del indicador. Tenemos la cualitativa ordinal, donde encontramos nivel de ansiedad, nivel de estrés y nivel de influencia que tiene la presión social para la toma de las decisiones. El valor del indicador lo vamos a medir con una escala de 1 a 5, donde 1 va a ser un valor muy bajo y 5 muy alto. La técnica que vamos a utilizar es la encuesta y el tipo de instrumento que vamos a utilizar es un cuestionario digital. Continuando con el cuadro de la operacionalización de las variables, encontramos acá nuestro segundo objetivo específico, el cual es estimar la asociación entre los factores y el consumo del tabaco en los estudiantes de microanatomía humana que en el ciclo 01-2021 a través de la prueba Chi cuadrado. Luego tenemos la unidad de análisis que se mencionó anteriormente, que son los estudiantes del segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, que cursan la materia de microanatomía humana. La variable conceptual en este caso es la relación de los factores con el consumo de tabaco a través de la prueba Chi cuadrado. Tenemos una variable operacional que va a ser definida por los factores que promueven el consumo del tabaco. Luego tenemos los tipos de variables. Tenemos una variable cualitativa nominal dicotómica, donde el indicador es fuma, el valor del indicador sería sí, no, tipo de fumador como otro indicador y el valor sería activo o pasivo. Luego tenemos una cualitativa ordinal. El indicador es la frecuencia con la que fuman, el valor del indicador cuántas veces por semana y cuántas veces al día. Luego tenemos un cualitativo nominal politómico. En este el indicador es el tiempo que la persona dedica al consumo del tabaco. En el valor del indicador tenemos número de días que la persona dedica al consumo del tabaco y la cantidad de horas que ésta le dedica al consumo del tabaco. Luego tenemos la variable cualitativa ordinal. En esta encontramos el indicador de la satisfacción luego de fumar un cigarrillo, donde el valor del indicador va a ser una escala del 1 al 5, siendo 1 un valor muy bajo y siendo 5 un valor muy alto. Tenemos que la técnica que vamos a utilizar es una prueba estadística y el tipo de instrumento que se utilizará es el Chi cuadrado. Técnica de procedimiento para la recolección de datos. La técnica de recolección de datos a utilizar será la encuesta, y esto consiste en obtener información de los sujetos de estudio. Los aspectos a estudiar serán los siguientes: la opinión, conocimientos, actitudes, comportamientos y emociones. En la encuesta se indagarán los factores asociados al consumo del tabaco. El instrumento a utilizar será el cuestionario, y para recopilar la información se utilizarán preguntas abiertas y cerradas. Los encuestados serán previamente informados sobre la dinámica de llenado de la encuesta. Se explicará que la información que será plasmada será totalmente confidencial. La información será recolectada utilizando la plataforma de formularios de Google. Procedimiento de la recolección de datos. Se aplicará en estudiantes que cursen la materia de microanatomía humana de la sección 1 de la Facultad de Medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador. En el estudio se utilizará un instrumento de 20 a 25 preguntas, de las cuales 3 serán de carácter sociodemográfico, y el resto indagarán características relacionadas a los factores asociados al consumo del tabaco. Instrumentos de registro y medición. El instrumento por utilizar, como previamente lo dije, es el cuestionario. Siendo esta una técnica cuantitativa de investigación, se realizará sobre una muestra representativa. Se utilizarán procedimientos estandarizados de interrogación para obtener mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características subjetivas y objetivas de la población. La escala de factores asociados al consumo del tabaco además incluirá elementos nominales y ordinales, así como la escala de Likert, que no son visibles para 45 procedimientos estadísticos paramétricos, por lo que se utilizarán estadísticos descriptivos y pruebas así como el Chi cuadrado. El procedimiento metodológico y sistémico se encargará de operativizar e implementar los métodos de investigación, ya que facilitarán recoger la información de manera inmediata. Procesamiento y análisis de la información. A partir de los datos obtenidos a través de las encuestas, se tabularán de manera que las respuestas puedan registrarse y procesarse en los programas de Microsoft Word y Excel, y a partir de los resultados obtenidos se presentarán en tablas de frecuencia y se elegirá en qué tipo de gráfico se puede presentar los datos para realizar un mejor análisis de la información. Cronograma de actividades.
Básicamente es la relación entre las actividades a realizar y el periodo de tiempo en el que se llevará a cabo la investigación, que en este caso fue del mes de julio a noviembre del año 2020. En primer lugar, se llevó a cabo la entrega del perfil de investigación en la semana 4 del mes de julio, posteriormente la revisión del perfil de investigación en la semana 4 del mes de julio. En la primera semana de agosto se programó el avance del capítulo 1, posteriormente la entrega del capítulo 1 corregido en la semana 3 de agosto, y luego la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, que se llevó a cabo en la primera y segunda semana de septiembre, el avance del capítulo 2 en la semana 2, siempre el mes de septiembre. En la primera semana de octubre se llevó a cabo la entrega del capítulo 2 corregido. Posteriormente se entregó el avance del capítulo 3 en la semana 2 de octubre y la revisión de literatura y de desarrollo de matriz en la semana 3 de octubre y finalmente la entrega del capítulo 3 siempre en la semana 4 de octubre. A continuación, las estrategias de utilización de resultados. Para este proceso de difusión de resultados es muy importante para nuestra investigación. El proceso en el que vamos a conocer los resultados será gracias a datos estadísticos recolectados y obtenidos por la técnica de la encuesta. Para esto realizaremos gráficos en los cuales se representará si los factores asociados que hemos colocado en nuestra investigación son válidos o no para nuestra población, que es específicamente los estudiantes de medicina de microanatomía humana 1. De la misma forma, en esos gráficos veremos si hay relación o no entre algunos factores que pusimos y cosas por el estilo. De la misma manera, con la revisión de nuestros docentes doctores, los cuales nos darán criterios para mejorar, así como nuestros mismos compañeros de grupo, con los cuales daremos distintas ideas. De la misma forma, podemos mencionar que esta investigación se puede poner en práctica en organizaciones que ayudan a jóvenes a salir de la adicción del consumo de tabaco. Con los datos obtenidos, y si podemos ayudar a alguien, se hará. También ayuda para realizar investigaciones futuras relacionadas con el consumo de tabaco, ya sea dentro o fuera de la universidad. Ya para el caso de los anexos, tenemos un gráfico en el cual se describe el porcentaje con respecto a la frecuencia del consumo de tabaco, según el año que cursan. En este gráfico se muestran únicamente los últimos 3 años. Se muestra que el 7.5% en quinto año consume tabaco, que el 15.4% en séptimo año consume tabaco, en sexto año, perdón, consume tabaco, y que el 51.4% en séptimo año, que es internado rotativo, consume tabaco. Entonces podemos ver que la cantidad de consumo asciende a medida que la carga académica se vuelve más difícil. Por lo tanto, tenemos que observar con mayor cautela a los estudiantes de la área clínica. Sin embargo, nosotros no investigamos este ámbito, el área clínica, pero queremos saber como los datos de los estudiantes que van comenzando. En el caso de microanatomía humana, que cursan medicina en el segundo año de carrera. Y así, conocer un poco sobre si los factores de estrés los consideran importantes a la hora de decidir si fumar tabaco o no. El anexo 4, en la tabla número 7, nos informa sobre las estimaciones de intervalos de confianza y C al 95% para prevalencia y el número de casos de uso del tabaco según grupos de edades de los 12 a los 65 años, divididos en 5 grupos conformados por 7 edades diferentes cada uno. El porcentaje de prevalencia es mayor en los grupos de edad de 18 a 24 años, con un valor de 7.4, es decir, mayormente jóvenes. Y un intervalo de confianza del 95% siempre en las mismas edades de 18 a 24 años, representado con un 5.8 y un 9.4 los valores más altos de esas casillas. Al ver los números de casos del uso del tabaco, se estimó una población de 186.303 personas,
usando como fuente el Estudio Nacional sobre el Consumo de Drogas en la Población General de El Salvador en el año 2014, reflejando que el consumo del tabaco es la segunda posición de las sustancias psicoactivas más consumidas entre la población en general. El 31.9% de la población encuestada declaró haber fumado al menos una vez en la vida, observando que los hombres tienen un porcentaje de 49.9% y las mujeres de 18.6%. Las fuentes de información consultadas por el trabajo de investigación fueron la actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol en un grupo de estudiantes universitarios brindado por Mantilla Tolosa, Gómez Condesa e Hidalgo Montesinos. También ocupamos el artículo de Aumenta el consumo de tabaco en jóvenes salvadoreños, brindados por Rivas Ileana. La cuarta encuesta nacional sobre el consumo de sustancias en la población escolar de El Salvador, brindada por el Instituto Nacional de Salud. El informe sobre el control de tabaco por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Y los efectos inmediatos del tabaco en nuestra salud, brindado por Sánchez Laura. Y así es como concluimos nuestra ponencia. Muchísimas gracias por la atención prestada.